Gracias por continuar ahí junto a nosotros. Ahí está en pantalla, bueno, van a tener en pantalla nuestra etiqueta EN Plantas, nuestras redes sociales @EntreNoticiasGB. Nosotros aquí pues navegando en este mágico y fascinante mundo de lo que son las plantas, sus bondades, cuál es el tratamiento, el cuidado y la responsabilidad, además que tenemos que pues tener quienes tenemos o quienes deseamos tener unas plantas en casa. Nuestra audiencia sigue enviando fotografías de sus plantas, nosotros las vamos a estar compartiendo de aquí a que termine el programa, así que un poquito de paciencia, porque en este momento vamos a conversar con Alexis Bermúdez. Él es experto en etnobotánica médica. Con él vamos a hablar un poco sobre las plantas medicinales, el valor que tienen, cuándo descubrir la medicina en una planta y sobre todo cómo prepararla. Gracias, Alexis, por estar aquí. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la amable invitación. No, imagínese, usted por amanecer aquí con nosotros y además traernos estas plantas. Hablemos un poco de qué son las plantas medicinales. Sí, pues como ya vienes de entrevistas anteriores, son plantas comunes y corrientes, pero que tienen principios activos, es decir, compuestos químicos en su composición como seres vivos que tienen la capacidad para curar ciertos problemas de salud, para resolver ciertos problemas de salud. Por eso les decimos plantas medicinales. Entonces, según la OMS, cualquier planta del planeta que en sus principios activos tenga esta capacidad de curar o de poder atender mediante sus principios activos algunos problemas de salud, es una planta medicinal. ¿Y a qué se debe? ¿A que una planta genere una acción de cura, sanación, sea una especie de remedio terapéutico? Todas las plantas tienen compuestos secundarios. Todos los seres vivos en realidad tenemos, tanto plantas como animales, compuestos químicos en nuestra composición orgánica. Somos seres vivos compuestos por sustancias químicas. Parte de esas sustancias químicas no es que fueron diseñadas por la naturaleza a lo largo del proceso de evolución para curar enfermedades, sino más bien para defender a la planta de la herbivoría, porque algunos animales se las comen, o contra enfermedades que son causadas por insectos u otros organismos en el ambiente. Entonces, esos compuestos secundarios durante miles de años se han estado utilizando de manera empírica, la gente los está utilizando de manera empírica y el mundo científico, haciendo estudios en un área que se llama fitoquímica, fue descubriendo que muchos de esos compuestos tienen propiedades medicinales. Entonces, la propiedad de poder curar algunos problemas de salud se debe a la presencia de estos compuestos secundarios o sustancias químicas activas que tienen las plantas y que extraídos y usados de la manera adecuada pueden tener estas propiedades. Ahí viene la pregunta, ¿cómo preparar un remedio Sí. Hecho con planta medicinal? Me imagino que cada uno debe tener un secreto. tratamiento distinto. Pues en realidad el uso de plantas es milenario, es ancestral. Es un proceso de aprendizaje por ensayo y error que han hecho los grupos humanos de elegir plantas de su entorno e ir probando poco a poco. Y este conocimiento tradicional sobre plantas medicinales, que es el campo de la etnobotánica médica, es transmitido de generación en generación, de padres a hijos. Pero no hay nada escrito. Ese es el tema. Esto es todo tradición verbal. Entonces, a medida que se van muriendo, los curanderos o los abuelos o las personas que realmente conocen de las propiedades de las plantas, vamos perdiendo ese conocimiento. De ahí la importancia de conversar. ¿Cómo usarlas? La gente ha ido probando cuál es la manera. Probando suerte. Exacto, ensayando y fallando. Y de esa manera se ha acumulado el conocimiento. La forma tradicional de uso es lo que nosotros llamamos té o bebedizo, que en etnobotánica y en medicina se conoce como infusión. Nosotros tomamos la parte de la planta, bien sean las flores, las hojas, los tallos o las raíces, hervimos agua, colocamos el agua hirviendo en un recipiente y colocamos las hojitas, las flores o los tallos. Tapamos, dejamos 5 minutos reposar y esa preparación que se llama infusión es la preparación tradicional que se consume mayoritariamente a nivel mundial. Cuando se trata de tallos leñosos, por ejemplo, las conchas de chuchuguasa, por ejemplo, o las raíces, por ejemplo, la raíz de onoto,
el tratamiento es un poquito más agresivo. Hay que tomar la parte de la planta y ponerla a hervir a hervor durante 10 minutos, y la preparación entonces ya se llama decocción. Entonces tenemos dos formas claramente distintas de usarla. La infusión, que es la más utilizada, en que no se hierve el tecito de el bebedizo, como dicen las Tómate abuelitas. un tecito. Te voy a hacer una bebida, un bebedizo. Eso es una infusión. Y las infusiones se preparan con partes aéreas de la planta, las hojas o las flores. Las decocciones se preparan con partes aéreas duras, leñosas, como los tallos, o con partes subterráneas, como las raíces. El tema está en que hay partes de la planta que no podemos hervir porque se evaporan todas las propiedades. ¿Y cómo saber eso? Pues hay que instruir a la gente para que la gente prepare adecuadamente sus tratamientos tradicionales. Hay otras formas más industriales. Las plantas pueden ser secadas en la sombra, y al secarse eliminamos solamente el agua, pero queda la parte de la planta con todos los compuestos químicos acumulados ahí. Y esos son procesados semi-industrialmente, entonces se pueden preparar. Por ejemplo, los tés que compramos nosotros están semiprocesados, pero también se pueden hacer jarabes, se pueden hacer tinturas, se pueden hacer cremas, o como que el tope de la forma de preparación es cuando ya los químicos y los farmacólogos extraen los compuestos activos de la planta y se usan ya en forma aislada. Pero ya ese es más del área de farmacia y de química que de etnobotánica. Nosotros preferimos trabajar con la gente, con las preparaciones tradicionales, infusiones y decocciones. Hablamos un poco de la preparación, pero el tema del consumo o del uso de ciertos remedios puede generar alguna reacción si no mantengo además el cuidado. Sí, hay... Intoxicación, reacciones adversas, sobredosis, ¿esto puede pasar? Sí pasa más frecuentemente de lo que la gente cree. Sobre todo porque la gente supone que puede usar las preparaciones tradicionales a base de plantas medicinales mezcladas con medicamentos químicos. Entonces, esto se supera, estos temores acerca del uso de las plantas medicinales en atención primaria sin que cause daño, pueden ser superados si cumplimos con los criterios de calidad, seguridad y eficacia que establece la Organización Mundial de la Salud. La OMS ha sido muy clara. Terapias tradicionales están dentro de la estrategia de atención a la salud de la OMS, y esta estrategia se acaba de renovar ahorita en 2014 y recientemente en 2014 y tiene como meta finalizar en 2023. Ahí se establecen claramente cuáles son los criterios que deberían normar el uso seguro y racional de la medicina. seguro y eficaz de plantas medicinales. Y tenemos que ser capaces entonces de superar los temores e incorporar entonces el recurso planta medicinal en los sistemas de atención primaria de salud, pero cumpliendo con estos 3 criterios. A ver, Alexis, ahí tenemos que hacer una pausa, pero al regreso comenzamos respondiendo participación de la audiencia. ¿Cómo hago con la savia? ¿Qué hago para hacer o cómo hago para hacer una medicina? También hay una señora en Instagram que nos escribe, Griselda Rodríguez, alguna planta que controle la ansiedad. Y vamos a empezar a conversar además de las propiedades de cada planta, cómo saber dónde adquirirlas, si hay algún secreto además si la tengo en casa, si yo deseo